Entonces empieza esto, pasa, viene el reconocimiento internacional, viene el apoyo internacional, y entonces esto se da en el contexto donde Ecuador pide una sesión en la OEA. Ecuador pidió, la OEA convocó a una reunión extraordinaria. Y en este Consejo Permanente de la Organización de Estados Unidos Americanos, para que sesione, es donde sesionó más bien este tema, y abordaron la violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas por parte de Ecuador, Ecuador se justifica. Ecuador dice es que el presidente nos agredió, violó el acuerdo tal, porque cuestionó nuestras elecciones y habló sobre Villavicencio. Y entonces, cuando empieza a ver las reacciones y respuestas que no le favorecían ni la de Honduras, ni Guatemala, nadie, sale diciendo que él proponía modificar la Convención de Viena. O sea, Ecuador propuso modificar la convención que violaron. Ya la violaron. Ya, o sea, ya violada está. Ahora la querían modificar. Ya la regaron y ahora queremos modificarlo para que ya no nos cuestionen tanto porque está mal. Como si incluso fuera este tono en mensaje de Ecuador de decir que ellos pues ya están listos para volverla a violar, para que me entiendan. O sea, no solamente es un ya la regamos, no solamente fue un ya cometimos el error, porque de hecho aceptan que sí se violó la Convención de Viena, pero dicen él la violó más. O sea, el presidente López Obrador cometió otro tipo de atrocidades. Volvemos a esta lucha de poderes donde Ecuador dice, no, pues es que nosotros nos defendimos. El presidente López Obrador dice, había otros caminos. De hecho, en la comunidad internacional dice, hay otros caminos. Si estás inconforme con la solicitud de asilo de Jorge Glass, una persona que estuvo encarcelada durante aproximadamente 7 años y entonces sale mediante un recurso legal, no se escapa de la cárcel, sino sigue pendiente de su situación legal, pero sale mediante un recurso legal y vas y lo detienes mientras está solicitando asilo, porque encima todos los asilados del correísmo, todos los políticos del correísmo a los que has perseguido, básicamente les han otorgado los asilos. Y de hecho, internacionalmente los reconocen como perseguidos políticos, pues evidentemente queda claro que lo que no quería hacer es que eso pasara. Vamos a escuchar lo que dijo Ecuador en la OEA. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática.
han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Ven? O sea, primero violo la ley, luego quiero que la modifiquen y entonces México, tú eres el responsable de todo esto porque tú señalaste una realidad que no quieren aceptar en Ecuador. Ok. ¿Qué pasa después de los posicionamientos de Ecuador? En algo que voy a considerar insólito. Almagro, un ferviente defensor de las intervenciones y de los golpes de Estado, respaldados, promovidos y patrocinados por Estados Unidos. En un acto histórico, regañó a Ecuador. Miren lo que estoy diciendo. Yo pensé que Almagro, fiel a sus posturas intervencionistas, iba a defender a Ecuador. Pudo haber sido más rudo, por supuesto, por supuesto. Pudo haber sido más responsable de sus declaraciones, claro, pero al final, al menos creo que es un avance, ¿no? Que Almagro se aventara un posicionamiento soberano, un posicionamiento lejos de una postura tradicional. ¿Lo hizo solo porque se le ocurrió? Por supuesto que no, porque horas antes Estados Unidos ya había condenado, Estados Unidos ya les había dado permiso de hablar. Estados Unidos ya había liberado el tema, Estados Unidos ya dijo, sí, jalo, condeno. Entonces Almagro dijo, está bien, tengo permiso, ambos. Esto es lo que dijo Almagro en la OEA. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso
en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a dos casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces al viceministro Guido Michelín Salomón respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir y son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Pues ya muy como que no le quedó de otra, ¿no? Pero al final lo hizo y regaña a Ecuador. Estados Unidos regaña a Ecuador. La OEA regaña a Ecuador. La comunidad internacional regaña a Ecuador. Y Lili Téllez, mexicana y senadora, le pide perdón. Escúchele esto, por piedad. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha en todas partes aquí en el Senado de la República? Muy buenas tardes, pues ya se fueron casi todos los medios, pero todavía quedan algunos. Quiero hacer unas declaraciones, fijar una postura, porque Morena no me permitió hacer estas declaraciones en la tribuna el día de hoy. De todas formas, las haré mañana. Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México como senadora de la República, en mi propio nombre, Lili Téllez, y en el nombre de millones de mexicanos, me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador.
salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. López Obrador les faltó al respeto, pueblo de Ecuador. López Obrador dejó a México en ridículo en el plano internacional, ante la comunidad internacional, por tratar de arrebatarles a un delincuente, por tratar de proteger delincuentes. Que quede claro que López Obrador le faltó el respeto a México y le faltó el respeto a Ecuador. Aquí tengo un exhorto que presenté hoy para que el presidente López Obrador respete la política, las reglas de la política exterior de México y que deje de meterse intrusivamente en los asuntos de otras naciones. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté ensuciando la embajada mexicana. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté pisoteando nuestro suelo patrio mexicano allá en Ecuador. Un atento llamado a Ecuador, un atento llamado a su presidente Daniel Noboa. No caigan en la trampa del bully de Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia. A los mexicanos nos avergüenza profundamente el actuar gangsteril del presidente de México. El caso de López Obrador es digno de Bukele. Ecuador, no eres colonia de México. López Obrador los insultó, pero los mexicanos, Ecuador, a todos ustedes, hermanos de Ecuador, los mexicanos los respetamos. Muchas gracias. ¿Todo bien en casa, Lili? ¿Todo bien en casa? En nombre de millones, ¿cuántos? Porque lo que logró Ecuador fue hacer que incluso aquellos que no simpatizan con Andrés Manuel se inconformaran con Ecuador, salvo Lili Telles. Xóchitl Gálvez, que fue muy tibia, por supuesto, pero Xóchitl Gálvez. Hubo panistas, mexicanos de distintos colores, ideologías y demás, se inconformaron, pero Lili Telles sale a pedirle perdón, sale ofreciéndole disculpas a Ecuador. Tengo una duda. ¿Cuándo va Lili Telles a ofrecerle disculpas al pueblo de Sonora, al que cada que puede deja en ridículo? Y encima ahora, si en Sonora no la votan, solamente por estar en la lista plural nos la van a recetar otros 6 años. Entonces, Lili Telles se va a enfrentar al pueblo de Sonora, que debería de estar avergonzado, pobres sonorenses que tienen a esta señora que las representa. Y ahora nos la van a recetar, o sea, nos la van a recetar, punto. Nos van a recetar a Lili Telles. Nos la van a recetar. ¿Por qué nos la van a recetar? Porque se metió en la lista plural. Entonces, cada que puede, dejen vergüenza al pobre pueblo de Sonora. Ellos no tienen la culpa de tener una representante que no sepa de leyes internacionales, que le valgan un reverendo cacahuate la diplomacia, la soberanía nacional, vaya, todo tipo de acuerdos que habría violado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y va y les ofrece disculpas. Y cierra diciendo que Ecuador no es colonia de México. Lili Telles está buena para defender la soberanía de todos los países menos del suyo. Porque cuando
Estados Unidos, cuando Washington, cuando España han intentado, no sé, cualquier tipo de posicionamiento, que si los narcos terroristas para poder invadir México y todo este tema, ahí sí no, ahí agacha la cabeza y dice, sí, señor, lo que usted diga. O sea, Lili Telles está re buena para defender la soberanía, defender los intereses de Ecuador, defender los intereses de Estados Unidos, defender los intereses de España. Cuando se enoja va y nos acusan en la OEA. Hoy la OEA, que ha sido el recurso que han utilizado para ir y acusar al presidente López Obrador de lo que se les ocurra, es la misma que condena a Ecuador. No sé si Lili Telles no se enteró y encima decidió hacer esto o qué pasó. Porque la señora me queda claro que tiene una brújula moral, legal y de todo bien desviada. Entonces, no importa que la comunidad internacional, Lili Telles sigue su camino. Ella fiel a representar los intereses de la oligarquía, esos intereses que no respetan territorios, reglamentos ni acuerdos porque no les conviene. Así que Ecuador, a nombre de México, les pido una disculpa por esta señora. Sonora, ni aunque no voten por ella, nos la van a recetar. Esto casi no está en sus manos, pero sería una gran señal nada más para demostrarle que no tiene el apoyo de su tierra. Sería grandioso. Ustedes decidan al final, pues es al final su voto. Y si nos la quieren recetar, vayan a terapia. Es el mejor consejo que les puedo dar. Acudan a terapia.